Buenas noches, bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Felipe Capozolo, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar. Es un reconocido empresario del sector comercial, cuenta con 15 años de trayectoria gremial y es actualmente presidente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consecomercio. ¿Qué es Consecomercio? ¿A qué se dedica Consecomercio? Mucha gente desconoce cuál es la misión. Bueno, Consecomercio es el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Allí agrupamos a todas las cámaras sectoriales, que son las cámaras que agrupan empresas por su orientación económica, y las cámaras regionales que están más ligadas a la ubicación geográfica en los estados del país. Allí hacen vida todas las empresas comerciales y ese es prácticamente el circuito gremial nacional relacionado con el comercio. Nuestra principal misión es defender, promover los derechos y los valores asociados a las libertades económicas, y desde el año 1970, cumplimos este año 51 años, 51 años. bueno, defendiendo esos valores y principios asociados a la libre iniciativa privada, que son en definitiva los que pueden llevar y tienen la mayor opción de llevar a los países hacia la prosperidad. Sí, el papel del capital es fundamental. Y el rol del Estado, ¿dónde lo ves? Bueno, el Estado en este momento, debemos admitir que en el mundo hay una corriente que está reconociendo al Estado en este momento como un factor fundamental para resolver problemas. Hay muchísima más gente ganada a las causas sociales y creemos nosotros que en este momento el Estado tal vez debería utilizar esa capacidad que tiene, con límites siempre, en su libertad de acción y de intervención, pero debería utilizar esa capacidad que tiene para ser un gran promotor precisamente de las causas productivas y de las actividades productivas. En este momento es necesario que el Estado entienda sobre la necesidad que hay de integrarse con todos los sectores del país en pro de buscar principalmente soluciones para la gente, pero valorizando muchísimo el tema de la producción, la productividad y el enfoque de la necesidad de construir en conjunto instituciones políticas principalmente afianzadas en la democracia, que son las que en definitiva generan sistemas económicos realmente inclusivos y nos pueden llevar a la prosperidad. El Estado tiene un rol importante en combatir el sectarismo, porque el sectarismo, por el contrario, produce sistemas económicos que no permiten la entrada de todos los actores, no son equitativos, no son incluyentes. Y bueno, hay muchísimos ejemplos en el mundo donde una mala política de Estado, las malas políticas económicas finalmente llevan hacia la pobreza. Se reconoce el rol del Estado para dirigir, conducir, gestionar, regular, supervisar la actividad económica. Hoy en día en el mundo nadie discute... Sin controles excesivos. Nadie discute la existencia del Estado, pero lo deseable es que siempre el Estado esté sólido, esté fuerte en sus misiones fundamentales, pero acotado con unos límites importantes, sobre todo en materia de intervención en libertades personales, de intervención en lo que es la libre iniciativa, de intervención en la actividad productiva. Los controles exacerbados realmente no favorecen de ninguna manera la productividad. La intervención extrema no favorece desde ningún punto de vista el desarrollo de un país. Más bien, creo que el lenguaje a partir de este momento debería ser más colaboración, cooperación y promoción de las actividades productivas y de la libre iniciativa privada. El ser humano, por naturaleza, busca desplegar su capacidad creativa y busca realmente resolver sus problemas cotidianos principalmente. Busca la ganancia. Entonces, en ese sentido, el Estado debe ser comprensivo y debe ser el principal promotor de ese tipo de conductas, siempre que también todos podamos vivir en armonía, entendiendo que nuestros derechos comienzan donde terminan, donde empiezan los derechos de los demás. El Estado debe regular y evitar los excesos y abusos del capital, que siempre se presenta, es parte de la naturaleza.
del capital. Bueno, y la sociedad debe ser un factor regulador también de los excesos y los abusos del Estado. Esperemos que eso pueda implementarse precisamente en una sociedad donde la inclusión y la democracia es un valor fundamental para poder poner límites también a esos excesos. Como comerciantes, ustedes están muy cerca del consumidor, de la gente. Estamos frente al mostrador. Sí. Escuchan a la gente, necesitan. Padecemos lo que padece la gente. Claro. Aquí, donde estás tú sentado, el presidente de Fedecámaras dijo que uno de los errores o carencias durante estos años del empresariado había sido su alejamiento con la gente y la incomprensión de las necesidades de la gente y la necesidad que el empresariado tuviera un rol más importante, una responsabilidad social más significativa. Mira, es indiscutible que en este momento todos estamos claros de que la empresa tiene un rol social importante que cumplir, sobre todo en un país donde todos estamos desesperados por buscar un camino hacia la prosperidad, por dejar atrás situaciones tan difíciles como ver gente comiendo de la basura, por dejar atrás situaciones económicas realmente que nos sumen en la precariedad, situaciones donde vemos que nuestros niños no consumen las proteínas necesarias para poder desarrollarse. Entonces, ahí hay una labor social compartida de todos los actores vivos de la sociedad. Pero particularmente en este momento donde se está apreciando también una revalorización, sobre todo de la imagen del empresariado, debe aprovecharse el momento para asumir protagonismo y para poder incidir realmente en esas soluciones que nos van a permitir dejar atrás ese tipo de situaciones y avanzar en un camino pues, donde Venezuela realmente pueda procurarse las capacidades económicas, las capacidades que permiten que la gente pueda vivir una vida un poco más feliz, una vida un poco más sosegada, enfocada en la prosperidad, donde finalmente valores como la familia, los hijos, el futuro de cada una de las personas puedan tener espacio y realmente puede haber una idea de que eso es realizable, unido a la prosperidad económica y más hoy en día, todo esto unido a la prevención y a la conciencia que debemos practicar para protegernos de situaciones tan inesperadas y tan demoledoras como lo ha sido el virus. El presidente de Fedecámara señalaba, y te pregunto mencionando a otro actor, un poco para entender, reconocer lo que está ocurriendo en el sector empresarial, que yo creo que está viviendo un proceso de cambio y de protagonismo muy interesante. El presidente de Fedecámara señalaba que la economía debe tener un sentido social y no solamente un sentido económico. ¿Qué crees tú? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Felipe Capozzola, presidente de Consecomercio. El presidente de Fedecámara y los empresarios en general comienzan a entender que la economía debe tener un sentido social y no solo un sentido económico, lucrativo. ¿Qué crees tú? Fíjate, todo hecho económico debe conducir a mejorar la calidad de vida del entorno, a mejorar la calidad de vida de la gente. Hay una discusión importante sobre si la empresa directamente debe tener un sentido social o si precisamente los resultados que genera la empresa son los que van a ser destinados a resolver la problemática social. Entonces, allí hay un debate que debe darse porque ciertamente, sobre todo desde el enfoque del comercio, nosotros creemos más que la actividad debe enfocarse más en la eficiencia, lógicamente, con un sentido social, con un sentido de mejoramiento del entorno. Pero operativamente la empresa, para poder cumplir ese cometido y para aguas abajo lograr esos efectos en su entorno, debe desplegar la mayor capacidad productiva y la mayor eficiencia. Nosotros en Venezuela también, aparte de la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad, con nuestro barrio, con el entorno, tenemos que empezar a entender que la gestión debe ser prevalentemente eficiente y productiva. Y entonces es en ese momento donde la empresa, el comercio, va a asumir un rol protagónico en la transformación de su espacio. Vamos a ser
entes transformadores con un mensaje transformador, pero preeminentemente como resultado de que lo hemos hecho bien como empresarios, lo hemos hecho bien como comerciantes y en armonía, insisto, con los consumidores, con el entorno en general. Yo creo que la primera responsabilidad social o el primer compromiso social del comerciante y del empresario en general es con su propia gente, con sus propios trabajadores. Pero uno observa en el sector comercial, no digo que sean miembros de Consejo de Comercio, pero uno lo observa mucho en los pequeños comercios, autónomos, quizás sin vida gremial, muchos abusos en cuanto a remuneraciones, tiempo de trabajo, someten a los vendedores, en este caso, y a las vendedoras, a horarios extensos, toda la semana, sin prestaciones, con salarios muy bajos. Hay mucho abuso, sobre todo en el sector comercial. ¿Qué crees tú? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo superar esa situación? Fíjate, Además, si es verdad o es mentira lo que... nosotros tenemos que definir muy bien lo que es la palabra comerciante y lo que eso significa y cuál es el rango donde estamos en presencia de un comerciante, de una persona que realmente tiene claro el concepto de lo que es una empresa y lo que es un comercio y cuáles son los objetivos que quiere cumplir y cuáles son los límites donde se sobrepasa esa definición y ya entonces estamos en presencia de una persona que se hace llamar comerciante y realmente no lo es. Eso es importante de entrada. Sí es cierto que en Venezuela tradicionalmente, en los espacios seguramente donde hay mayores carencias, hay falta de todo tipo de límites, hay falta de todo tipo de cumplimiento de reglas y de respeto por los seres humanos. Es cierto que en Venezuela hay sitios donde no llegan las buenas prácticas del comercio, de la industria y de la industria y del sector agropecuario. También es cierto que casualmente en esos mismos sectores donde no llegan esas buenas prácticas tampoco llega el Estado. Entonces Claro. tampoco llega la ley y el orden. Entonces habría que revisar precisamente esos entornos, qué es lo que está pasando allí, porque allí principalmente hay una carencia de todos los aspectos que regulan y norman una sociedad sana, empezando principalmente hasta por los valores familiares, por los valores que se crean en la familia y que nos preparan para convivir y compartir en sociedad. Creo que nosotros en este momento en Venezuela debemos tener claro que la empatía, la solidaridad, la esperanza compartida son fuerzas que nos deben impulsar hacia el futuro. Y precisamente muchas veces ese tipo de pensamiento, que a veces tiene que ser abstracto, va íntimamente ligado a la educación. Debemos revisar que también hay espacios en Venezuela donde también la educación se ha ido y precisamente es una carencia fundamental. ¿Qué se puede hacer en concreto para combatir esos abusos? Bueno, nosotros tenemos como responsabilidad fundamental mostrar una especie de instructivo o manual que pueda permitirle a una persona entender, un programa que pueda una persona entender que si elige la vía del emprendimiento puede transitar ese duro camino y ese duro inicio para convertirse precisamente en pequeño comerciante y que realmente llegar a ser un empresario es posible. Hoy en día es muy difícil explicar esa narrativa porque incentivos tan fundamentales como el crédito, incentivos tan fundamentales como la esperanza de crecimiento se han perdido. Entonces, más bien, hemos tratado de generar incentivos desde el punto de vista de lo que puede ser estable para el futuro, de lo que puede ser una garantía de crecimiento para el futuro, de lo que puede ser una garantía de independencia para el futuro, si precisamente un emprendedor logra tomar la decisión y transitar ese camino que lo pudiera estar llevando a un destino mucho más estable en el futuro, siendo comerciante, siendo un ejecutor de la libre iniciativa privada. Entonces, en ese sentido, es allí donde yo vuelvo a decir que tanto el Estado como la iniciativa privada deben unirse, porque seguramente, producto de esa unión, se generarán los espacios y se generarán precisamente las comunidades que puedan hacer realidad este sueño, porque todo emprendedor inicia con un sueño y es bien cierto que del emprendimiento a la empresarialidad hay una mortalidad importante que no podemos desestimar. Entonces, precisamente la responsabilidad de los que finalmente llegan a la meta es generar empleo, es generar bienestar, es generar progreso.
es dar el mensaje de que todos juntos podemos lograrlo. Eso no debe olvidársenos nunca. Sí. Muchas veces la misión de las empresas está más orientada a la operación, a las ganancias, y choca con los valores y la visión de los trabajadores, que están más asociadas a la familia, al futuro y a los hijos, ¿no? Bueno, fíjate, hoy en día, a pesar de que durante mucho tiempo nosotros tal vez no logramos entender o no pudimos practicar la visión de ir de la mano con los colaboradores, con la fuerza productiva, creo que hoy en día más que nunca, con esa revalorización de nuestra imagen, con tantas vicisitudes que hemos tenido que pasar de la mano con nuestros trabajadores y nuestros colaboradores, creo que hoy más que nunca estamos unidos, estamos conscientes de que precisamente unidos es que podremos dar la batalla de rescatar el país. Así como me refería a las condiciones de trabajo, sobre todo en aquellos comercios más pequeños, ¿no? Sin vida gremial, y sin conciencia del rol que ocupan en la sociedad. Pero hay un tema también que preocupa a los consumidores, que es el tema de los precios. Se señala en no pocas oportunidades a los comerciantes de especular, de elevar excesivamente los precios, de mantener márgenes de ganancia muy elevados. ¿Qué explicación le podemos dar a la gente acerca de esto? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, te preguntaba en el segmento anterior sobre el tema de los precios. Muchas veces se acusa a los comerciantes de especular, de mantener márgenes de ganancias muy elevados, de no preocuparse por la gente. ¿Qué puedes responder? Bueno, esa es una eterna discusión. Sí. Fíjate que ha habido una confusión histórica y una distorsión histórica, y muchas veces hay que decir que los factores políticos han participado para que esa distorsión sea precisamente mucho más grande, en detrimento de los comerciantes. Hay una confusión entre precio y valor de las cosas. Muchas veces se quiere ir a regular un precio, pero resulta que el valor de las cosas no tiene mucho que ver con ese precio que desea ser regulado, que muchas veces quiere ser regulado precisamente con fines políticos. Estamos ahora en presencia de un país que parece que ya está dejando atrás todas esas regulaciones porque se ha dado cuenta de que atenta precisamente contra la disponibilidad del producto porque no se corresponde con el valor de reponerlo, por ejemplo, o con el valor que realmente significa poder tenerlo disponible al momento que el consumidor lo requiera. Entonces estamos empezando a ver como ya el problema de precio no es solamente del producto que quieres adquirir en el anaquel, el problema de precio está también en los servicios públicos, el problema de precio está también en todo tipo de tasas que tengan que ver con la operación del Estado, con todo lo que tiene que ver con la operatividad general de la sociedad. Y seguramente es la oportunidad propicia para que finalmente entendamos el concepto de que el precio no es precisamente la variable que expresa el valor de un producto. Eso es importante aclararlo porque nunca el precio va a ser adecuado si no se corresponde con la capacidad que tiene un comercio de reponer y de volver a poner ese producto en disponibilidad de las personas. ¿Por qué se ajusta? Porque muchos comercios ajustan casi a diario los precios. Bueno, en este momento estamos viendo dos tipos de ajuste, ¿no? El tradicional ajuste que va en bolívares siempre al alza, Claro, pero estamos viendo, hemos sido ya partícipes inflacionario. no pocas veces de ajustes cuando los valores están en dólares o en divisas que pudieran ir también hacia abajo dependiendo del artículo. Y todo tiene mucho que ver precisamente cuando un valor está expresado en moneda dura, de la oferta y la demanda. Allí se cumple pues perfectamente lo que tiene que ver con la ley de oferta y demanda. Cuando la demanda baja de un producto, seguramente su precio va a bajar. Lo que ocurre con el bolívar es precisamente relacionado no con el producto per se o con el comerciante. Muchas veces está relacionado con la política monetaria del país. Esa ha sido una discusión que ha rayado prácticamente en lo dogmático, lo filosófico que se ha tenido con el gobierno en los últimos años. Y bueno, no ha dado nunca su brazo a torcer, pero está precisamente con acciones dando razón a lo que nosotros durante tanto tiempo dijimos.
Fíjate lo que está pasando con el precio de los servicios públicos, fíjate lo que está pasando con el precio de absolutamente todo lo que tiene que ver con el desempeño en general, económico y ya hasta familiar en Venezuela. Allí tenemos ejemplos. Y la explicación que el mismo Estado da, que los gobiernos locales dan, es que los servicios públicos tienen que costar más para poder tenerlos disponibles. Eso rinde cuenta de lo que nosotros hemos tratado de explicar durante tantos años. Hay que despolitizar el hecho comercial, hay que despolitizar el hecho, el hecho económico. El hecho económico. Hay que tratar de entenderlo. Obviamente hay quien está interesado en que este conocimiento se difunda, hay quienes nunca han estado interesados en que este conocimiento se difunda. Pero si lo despolitizamos, seguramente la propagación del conocimiento será mucho más eficiente. ¿Qué se puede hacer entre los comercios y el Estado? ¿Cómo se puede avanzar en un diálogo constructivo, en la posibilidad de crear consensos para tratar el tema de los precios? Bueno, fíjate, que es un tema muy sensible, ¿no? En general. No solamente en el tema de los precios, nosotros estamos dispuestos, el empresariado venezolano, los comerciantes, estamos dispuestos a dar muchas cosas. Nosotros estamos dispuestos realmente a participar activamente, a mostrar nuestra capacidad de unión en pro de solución de los problemas de la gente. Nosotros estamos totalmente dispuestos a integrarnos en soluciones, en emprender proyectos de trascendencia nacional. Nosotros creemos que ha llegado el momento de comenzar a hablar y de participar activamente en procesos que nos lleven a la restitución plena de garantías económicas, en procesos que finalmente desemboquen en el ejercicio de una democracia plena. Al respecto de los precios, tiene que haber más competencia. Nosotros estamos dispuestos a competir. Precisamente la competencia es uno de nuestros valores más fundamentales. Pero para ello debemos enfocarnos todos juntos como sociedad en entender que es necesario fomentar políticas estructuradas en pro de favorecer la oferta. Precisamente si nosotros favorecemos la oferta y nos ponemos en mente que tiene que haber más producto, cada vez más producto, preferentemente producto nacional, hecho por manos venezolanas, marcas, para los venezolanos y también opciones para el mundo. Múltiples opciones. Nosotros tenemos que apostarle a la producción nacional tanto como sea posible y solamente apelar al producto importado solamente cuando sea necesario. Entonces nosotros tenemos que fomentar más producto disponible, más producto hecho en Venezuela, porque esa es la garantía de un futuro sin inflación. Cuando hay mucha oferta, nosotros podemos garantizar que la inflación puede de alguna manera controlarse. Es una parte de la ecuación, la otra parte es el manejo serio y el manejo responsable de la política económica, la política cambiaria. Pero cuando hay producto disponible, se combate eficientemente la inflación y al usuario, al venezolano de a pie, le va a rendir siempre los centavos que tenga en el bolsillo, le van a rendir para adquirir su producto. Y sobre todo algo muy importante y relacionado con lo que la gente quiere. ¿Qué quiere la gente en Venezuela? La gente quiere volver a ejercer su derecho a elegir en todo sentido, desde el producto hasta el gobierno que administre el Estado. La gente quiere volver a confiar. La gente quiere que todo esto precisamente se cumpla resolviendo y atendiendo los problemas cotidianos. Y en definitiva quiere que todas estas cosas se hagan en paz, en un ambiente pacífico, en un ambiente de diálogo, de conversación y de concordancia. Yo creo que el derecho a elegir existe y está garantizado en lo político, en lo electoral, en lo comercial. Ha habido un conjunto de confrontaciones en los últimos 20 años que quizás han distorsionado esa capacidad de elegir, pero creo que el modelo ha respetado al ciudadano, ¿no? Y su libertad. Y en este sentido, ¿qué proponen ustedes al gobierno? ¿Cuáles son sus propuestas, sus demandas, las oportunidades que observan en la construcción de consenso entre el Estado y el sector comercial? Pero me responde cuando regresemos del... Le preguntaba sobre las demandas del sector comercial y en general del sector empresarial. ¿Qué quieren? ¿Qué aspiran? Incluso, ¿qué oportunidades observan? Bueno, fíjate, después de tantos años sentarnos en la misma mesa no ha sido un proceso sencillo, pero bueno, al final es la expresión de lo que
de lo que la mayor parte de las personas quieren, que precisamente se dialogue para buscar soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Precisamente lo primero es buscar soluciones, aprovechando las grandes oportunidades que nos da el momento. Yo creo que en este momento el empresariado tiene una oportunidad importante de superar tal vez esa visión instrumental que se ha tenido de la actividad empresarial, de la actividad comercial en los últimos años. Creo que también el Estado tiene una oportunidad fundamental para empezar a generar un lenguaje y un mensaje de confianza para que dos sectores que tradicionalmente habían estado bien divorciados, bien enfrentados, puedan empezar a comunicarse. Al final, el entorno se construye con palabras, ¿no? con los mensajes que podamos dar. Entonces allí se abren esas oportunidades siempre que seamos capaces de generar resultados. Obviamente nosotros no podemos supeditar las conversaciones y el diálogo a que se generen resultados de tal o cual forma o resultados en la temporalidad que todos quisiéramos. Todos quisiéramos victorias tempranas, todos quisiéramos que los resultados fueran bastante rápidos. Hay que apropiarse del diálogo porque el diálogo no es un fin en sí mismo, es más bien un camino, una política de país, es una herramienta, un proceso que tenemos que empezar a vivir para lograr esa transformación que todos los venezolanos estamos deseando y que realmente se ejerciten los mecanismos de paz, bueno, a través precisamente del diálogo. Es la oportunidad también para que la gente pueda palpar un nuevo modelo comunicacional del empresariado, que antes se comunicaba precisamente solamente a través de sus demandas, ahora nos comunicamos a través de nuestras propuestas. Y precisamente nosotros hemos puesto sobre la mesa 4 puntos imprescindibles que creemos nosotros que tienen que ser tomados en cuenta, que se deben corregir para poder avanzar en ese camino hacia la prosperidad. Fíjate que nosotros hemos señalado la necesidad importantísima de combatir la inflación, de controlar la inflación, de tener un plan que abarque la política monetaria, que abarque la política cambiaria, que esté principalmente fomentando la oferta precisamente para combatir la inflación, que es un mal que ha confiscado principalmente el salario de los trabajadores, que ha confiscado lo poco o mucho que cualquier venezolano pueda tener como propiedad. Nosotros hemos señalado la necesidad de empezar a hablar de servicios públicos desde la óptica de un nuevo plan, de una nueva visión. Esto incluye también la matriz energética nacional, lo cual incluye los combustibles. Tenemos que ir hacia un camino donde los servicios públicos estén garantizados, lógicamente a la tarifa que permita garantizarlos, pero siempre atendiendo que venimos de un proceso realmente destructivo de la economía. Nosotros hemos perdido el 80% de nuestra economía en los últimos años. Tenemos un proceso hiperinflacionario que tiene ya varios años. Tenemos un proceso de recesión que tiene ya más de 7 años. Entonces tenemos que entender que el acople a ese nuevo plan que vaya en beneficio y en eficiencia de los servicios públicos debe ser concertado. Hay un punto fundamental que pasa por la reconstitución del mercado interno. Para nosotros es fundamental volver al crédito. No solamente para las empresas, no solamente para los grandes entes productivos, para la gente. Crédito al consumidor. La gente necesita volver a tener una tarjeta de crédito con la cual poder satisfacer sus bienes y necesidades y bueno, y con su trabajo poder pagar esos productos que adquiere, pero la herramienta no está. Y nosotros tenemos que volver a reconstituir el crédito como palanca fundamental de ese mercado interno, que entre otras cosas, unido a una política que fomente la oferta, es lo que va a permitir apalancar nuestra oferta hacia el exterior. La maestría de un producto se logra en el mercado interno, ¿no? Sin ello no puedes salir a tratar de exportar. Por último, nosotros hemos señalado la necesidad de ir a esquemas productivos y con un marco regulatorio más amigable, lo cual incluye superar el esquema intermitente que estamos viviendo en este momento. El esquema de una semana sí, una semana no, tenemos que buscar un esquema más flexible, más amigable con la productividad, que sea más cónsono con la producción agropecuaria, la producción industrial y sobre todo con la oferta de bienes y servicios en el comercio, porque no es viable que un país que necesita trabajar, que necesita estudiar, que necesita producir, esté haciéndolo de una manera intermitente, discontinua. Nosotros entendemos la gravedad de la pandemia, nosotros sabemos y nosotros hemos establecido como prioridad fundamental el bienestar y la salud de la gente, pero los focos no están en el comercio, los focos no están en la industria, los focos no están en la actividad agropecuaria. Entonces,
prender y apagar funciones productivas no es lo más sano en este momento. Nosotros tenemos que ir a poner el foco sobre la prevención sanitaria. Nosotros tenemos que poner el foco sobre el despertar de la conciencia del ciudadano. Y eso se logra con información, se logra con difusión de los mensajes correctos, se logra con supervisión también. Y se logra más que abriendo o cerrando un comercio, se logra trabajando de la mano con el comercio para difundir estos mensajes que ya van a dejar de ser simplemente mensajes, van a tener que ser nuestros valores. El futuro está planteado siempre con productividad, pero nunca va a poder ser dividido de la prevención sanitaria, de la bioseguridad y de la conciencia que debe despertar cada persona. Esto es un trinomio que no va a pasar. Como lo dije al principio, la mascarilla ha llegado para quedarse y las buenas prácticas en materia de salud tienen que llegar para quedarse. Algunos empresarios se han ofrecido o han ofrecido su concurso para asumir el costo de la vacunación de sus empleados. ¿Qué cree? ¿Es posible que el sector comercial tenga una propuesta similar? Es totalmente posible porque estamos realmente de acuerdo en que nosotros debemos asumir una participación activa en procurar la salud de los trabajadores y ojalá inclusive en tener una participación activa en la salud de las familias de nuestros trabajadores. Ahora bien, de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos recabado y a los esfuerzos que hemos hecho para que esta situación pueda mejorar y para tener una participación activa en ese proceso, nosotros entendemos también que los grandes laboratorios en el mundo se entienden principalmente con los estados. Claro. Entonces, para que nosotros podamos allí servir como una herramienta fundamental, primero debemos ponernos de acuerdo con el Estado venezolano, ponernos a la orden, ponernos al servicio de ese objetivo concreto, que es medible y es verificable, y poder participar así de esta manera. Si nosotros no contamos con ese apoyo y no hay una interlocución directa y una comunicación productiva, pues sencillamente eso quedará como un deseo. De entrada pudiéramos participar activamente en el beneficio de unos 2 millones de trabajadores para que puedan acceder al beneficio de la vacuna y poder lograr, digamos, comenzar en ese proceso de la inmunización. Pero insisto, hay mecanismos previos que hay que cumplir. No es cierto que un privado en Venezuela, que una farmacia en Venezuela o que un laboratorio en Venezuela pueda ir a resolver el problema unilateralmente. Esto es la unión de muchos factores y aquí quiero decir también que la oposición juega un rol fundamental en establecer acuerdos con el gobierno para destrabar muchas situaciones. De tu discurso se desprende como clave la necesidad de concertar, de consensuar, de dialogar, de encontrarse y reencontrarse para promover soluciones compartidas, consensuadas. Pero es algo que me llamó la atención y lo observo en general en los empresarios. La necesidad de un discurso oficial confiable. Es decir, el empresariado, a pesar de que hay acciones que van en la dirección correcta, acciones en el campo económico que van en la dirección correcta, como la flexibilización de los precios, las ganancias, la garantía de la propiedad privada, pero me llama la atención que piden el discurso, que piden la palabra, que piden que el gobierno asuma el discurso a favor de la propiedad privada y del emprendimiento. Pero quiero escuchar tu opinión cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba, Felipe, sobre una de las demandas del empresariado. El empresariado observa que hay avances positivos en el territorio económico. Se flexibilizan los precios, se garantizan las ganancias, hay respeto por la propiedad privada, se garantiza el derecho a la propiedad privada, hay un ambiente más positivo para el emprendimiento. Esas son acciones que está tomando el Estado. Pero me llama la atención que ustedes además quieren un discurso, quieren que les hablen en otros términos. Las masas son femeninas y las mujeres se enamoran por el oído. ¿Cómo quisieras que te enamorara el gobierno? Bueno, fíjate, en la última reunión que tuvimos en la sede de Consecomercio con representantes de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional, uno de los últimos puntos fue la necesidad que nosotros señalamos allí de que a raíz de esa conversación se produjeran gestos, acciones y palabras.
quieren amor, quieren cariño, No, discursivo, ¿no? nosotros lo que estamos tratando de explicar es que muchas veces no basta con la oferta, sino que hay que construir el discurso de confianza. Okay. Y muchas veces tú como empresario también lo sabes, vale muchísimo la percepción que se pueda tener de la oferta. Claro. Y la percepción se construye con palabras, porque al final las palabras son las que generan el entorno, El ser humano piensa con palabras. las que generan las acciones. El ser humano piensa con palabras. Por otra parte, nada puede documentar mejor un proceso de cambio que el discurso, que la palabra. Esa es la evidencia que queda de que realmente se está emprendiendo un camino y hay una voluntad detrás de lo que se hace. Fíjate que no se hace nada escondido, todo se hace público. Pero entonces las palabras deben acompañar las acciones que se están tomando. Al final, siempre debemos entender que son las acciones las que concretan todo, pero la palabra es el iniciador de la acción. La palabra cumple un papel fundamental, sí. Pensamos con palabras, el ser humano piensa con palabras y construye su interpretación de la realidad con base en las palabras. Por eso quien coloca una palabra, quien domina la palabra, ejerce una influencia fundamental sobre la sociedad, sobre el ser humano. Al final, lo que el país quiere, ese país que tiene a los trabajadores, que tiene a los empresarios, que tiene al ama de casa, que tiene al profesional, que tiene al estudiante, que está buscando qué hacer, que no sabe si irse o si quedarse, que quiere confiar en su país, que quiere ser solidario, que quiere alimentar su esperanza, que quiere siempre pensar todos los días que creer es posible, que se van a materializar sus sueños. Al final, todo lo que nosotros queremos es que el Estado, que el gobierno que administra el Estado participe de esa esperanza, participe de ese sueño, que sea un participante activo en la construcción de ese sueño y no que sea el participante activo de la construcción de los intereses de algún sector en particular. Porque como lo dije antes, debemos superar el sectarismo, debemos entrar en un proceso de pluralismo, porque en el pluralismo se ven reflejadas las ideas de todos y cada uno de los participantes, sin tener que renunciar a las creencias particulares. Todos estamos en la búsqueda de un país próspero, todos estamos de acuerdo en que queremos un país próspero. Todos, ha llegado el momento, todos, sí. Ha llegado el momento de ponernos de acuerdo para asumir el camino y llegar a esa visión, y llegar a esa misión. Y el país necesita entender y necesita sentir que todos los sectores y los factores de poder están cercanos y que pueden entenderse, algo tan elemental como entenderse, para poder iniciar esa construcción. Así como ustedes reclaman un discurso más cercano, más favorable, la sociedad también reclama de los empresarios un discurso que vaya más allá de la gestión, de la operación, de la ganancia. Porque el marco cultural de la sociedad es otro. A pesar de que valoran la inversión, la producción, el empleo, también valoran los conceptos asociados a la comunidad, a la familia, a la humildad, al respeto, a la cercanía. El lenguaje del empresario, yo observo que todavía no ha logrado conectarse con la sociedad venezolana, a pesar de que hay una buena valoración de la labor del empresariado, pero es una valoración utilitaria. La gente también está reclamando del empresariado un discurso comprometido socialmente. ¿Qué crees? Fíjate, las grandes corrientes sociales y ofertas políticas a lo largo de la historia se han basado precisamente en constituirse como herramientas para que los más pobres, los más desposeídos, los más necesitados puedan ser oídos, puedan ser visibilizados, puedan ser entendidos y respetados sobre todo, puedan ser valorados en definitiva. Y yo creo que este es el momento clave para que la empresa se constituya, así como lo hizo el chavismo hace algún tiempo, se constituya en la principal herramienta de reivindicación social de los trabajadores, de todos los venezolanos, a través del empleo productivo. Ese es el principal camino y el principal proceso transformador de la persona. Y la empresa privada tiene esa oportunidad en este momento de generar ese camino, de generar esa posibilidad para todos los venezolanos.
El país que viene se va a sostener de los hombros y del esfuerzo de todos y cada una de las personas. Estamos entrando en un modelo, en un cambio de era, más que de generación, donde la nación, lejos de vivir del Estado, va a tener que sostener al Estado. Es el Estado el que va a tener que vivir de la nación. Y ese proceso de transformación, incluyendo a la gente, valorizando a la gente como el centro de todos los esfuerzos. Fíjate que a lo largo de la historia universal, cada vez que nos hemos detenido y hemos dicho, epa, un momento, lo que vale aquí es las personas, la gente, es cuando se han producido los grandes cambios, las grandes revoluciones, las grandes transformaciones de la sociedad. Ese es el reto que mi generación pretende asumir. Y no porque sea fácil, precisamente es muy difícil, pero ese es el reto que el empresariado venezolano está asumiendo. Y ese es el reto que inicia en esta década que recién comienza. Es el reto que nosotros vamos a asumir y vamos a llevar adelante hasta la última consecuencia en la búsqueda de un país próspero. Y un país próspero está compuesto principalmente de gente que prospera, gente que avanza y que puede vivir bien. Hablas como un revolucionario. ¿Qué crees? Hablo como una persona que ha padecido precisamente todos los problemas del país en los últimos 40 años. Hablo como una persona que nunca vivió la famosa bonanza del país y que desde que yo tengo uso de razón siempre estamos en crisis. Okay. Es el momento de asumir los caminos y las herramientas y los planes sobre todo para procurarnos un país mejor, para procurarnos un país donde la gente no tenga que irse. Yo soy hijo de inmigrantes. Entonces, no puedo admitir que ahora estemos pasando por un proceso similar. Nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar el entorno, tenemos la obligación de luchar por nuestro país, por lo nuestro, la obligación de promocionar lo autóctono, la obligación de promocionar nuestros colores, olores, sabores, melodías para constituir una oferta de cara al mundo y poner a Venezuela en el sitio donde se merece, en el concierto de las naciones. Para ello, lo primordial es trabajar en la gente. Lo primordial es entender que parte del trabajo por la gente es trabajar por la productividad y darle la oportunidad de insertarse en ese camino de productividad y generación de riqueza. Que dicho sea de paso, la generación de riqueza no es mala, precisamente la generación de riqueza debe ser un valor para toda la sociedad en este momento para que acontecimientos tan lamentables como la pandemia que estamos viviendo no vuelvan a agarrarnos en un estado de total indefensión. Nosotros tenemos la obligación de generar un país próspero y de generar un venezolano competitivo ante el mundo, un venezolano que viva bien. Excelente. Cuando te dije revolucionario, pensé en un sujeto, en un sector, en un venezolano, en un ciudadano que es protagonista del cambio, que es un sujeto de cambio. Bueno, vamos entonces a la revolución productiva. Vamos a la revolución por la prosperidad, entonces. Claro, eso es lo importante. A la revolución donde la producción y el crecimiento van asociados a un firme respeto a la libertad y a la propiedad privada. Porque el futuro del venezolano también tiene que construirse sobre las bases de la capacidad de autodeterminar tu destino y libertad y propiedad. Así como te lo he dicho, te he dado unos ejemplos de la historia universal, te doy el ejemplo también de que a lo largo de la historia del mundo, libertad y propiedad son sinónimos precisamente de progreso. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Interesante este análisis situacional. Gracias. Espero verte muy pronto por acá. Muchísimas gracias. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.